Hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto saludarles en esta hora. Quiero aprovechar que están de pie para que hagamos una oración pidiendo la dirección del Señor en estos momentos. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de estar en este lugar, sentir tu presencia y adorar juntamente con el grupo Alabanza es nuestro privilegio. Hemos sentido, Señor, la cobertura de tu presencia mientras el grupo de alabanza nos dirigía hacia ti en adoración. Es el momento de la predicación de tu palabra. Me acerco al trono de tu gracia para pedir tu ayuda. Bendice mi vida poniendo sabiduría, congruencia en lo que voy a expresar y la unción de tu Espíritu Santo para que tu palabra traiga bendición en todos los que estamos hoy reunidos en este lugar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, si son tan amables. Los sueños se mencionan en la Biblia en todos los tiempos y en diferentes culturas. La pregunta que le hago: ¿usted piensa que Dios nos habla todavía a través de sueños? Un aspecto más importante que se vive siempre en toda relación humana: dificultades, diferencias, y hay que resolverlas. Perdonar, sí, pero no puedo. Perdonar, sí, pero todavía no. Perdonar, jamás. Son detalles que se viven. Muy bien, esta es la tercera parte de Proyecto 1730. Yo empecé con este proyecto hace algunos domingos, no lo prediqué seguido. De hecho, no me tocaba hacerlo el día de hoy, pero Omar tenía compromiso. Y en el Proyecto 1730 pues tenemos los siguientes pasajes. En la siguiente diapositiva pues ahí está el punto de partida. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El pasaje de abajo, de Génesis 41-46, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del rey Faraón, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Esta es la tercera parte. Yo hice una pregunta en el principio. Los sueños son una parte de muchas culturas, de muchos de los tiempos. Particularmente lo encontramos en la cultura egipcia y lo encontramos en el pueblo judío. En la cultura egipcia, pues Dios revelaba cosas relacionadas a un reino, a un país, y cosas relacionadas en torno a los tiempos, a lo que venía. Y en esta ocasión tenemos un sueño que tuvo Faraón, y tuvieron que traer un intérprete especial para que indicara lo que había en esa revelación. En el caso de José, el esposo de María, José siempre tenía en su mente y en su corazón que María le había sido infiel, pero era un hombre muy correcto, muy propio, muy íntegro, muy pertinente, y el problema determinó resolverlo cambiándose de región o desapareciéndose, yéndose a un lugar desconocido. Lo determinó así, a nadie se lo platicó, pero Dios conocía lo que él estaba pensando. Se acostó esa noche pensando: al día siguiente yo me levanto muy de mañana y me desaparezco. En su mente y en su corazón él pensaba que María le había sido infiel. Y en revelación, en sueño, Dios manda un ángel y le dice: estás equivocado, no te fue infiel, y sorpréndete, es el Hijo de Dios. Su nombre va a ser Yeshua, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Le hice la pregunta que si Dios en nuestros días, en la cultura mexicana, habla a través de sueños. Sí habla, pero no son el mejor método de Dios. Sí habla, sí hay sueños que vienen de Dios, sí hay advertencias, sí hay directrices, sí hay revelaciones que vienen de parte de Dios, pero no siempre es el mejor método de Dios.
El mejor método de Dios está aquí, en su palabra. Dios siempre nos habla a través de la Biblia, pero sí habla con los sueños. Siglo XXI sí habla con los sueños. En todas las culturas y en todos los tiempos Dios se ha manifestado con sueños. Sobre todo, lo mencioné hace algún tiempo, Dios tiene que usar a veces el sueño cuando nuestra mente está en receso y cuando nuestro cuerpo está en receso. Porque a veces despiertos, a nosotros le costó mucho trabajo a Dios. Somos muy analíticos y todo lo analizamos y lo revisamos y luego terminamos diciendo, no viene de Dios. Esto es una simple idea mía o es un simple sentir mío. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con José? El sueño lo utiliza cuando estamos, si usted me lo permite, en reposo. Ahí viene, tu mente no puede razonar y al día siguiente te levantaste con un sueño. No siempre Dios habla así, no es el mejor método de Dios, porque el mejor método es la Biblia, pero sí habla. El otro pensamiento que yo les compartí, que es muy interesante, en toda relación familiar, en toda relación de iglesia, en toda relación, en un contexto de liderazgo, en un contexto de una ciudad, en toda relación, en toda relación, hay fricciones, hay dificultades. Por los caracteres, por las posturas personales, por la prosperidad de alguien. Alguien le puede causar envidia, le puede causar coraje, por lo que sea, pero siempre hay diferencias y a veces hay ofensas. Y una de las declaraciones es: perdonar, sí, pero todavía no. Lo hemos escuchado en alguna ocasión. Perdonar, sí, pero no puedo. Perdonar, jamás. Hay quien declara eso. Si jamás perdonamos, entonces estamos viviendo un cristianismo en apariencia, un cristianismo estéril, un cristianismo donde solo se está perdiendo el tiempo. Porque si no perdonamos, entonces el cielo está cerrado. Y todos en esta vida jamás hemos pasado invictos, o hemos ofendido o nos han ofendido. Y el perdón no es optativo. El perdón trae una salud mental, física y espiritual. Y hay que hacerlo para que las puertas de los cielos siempre estén abiertas. Estoy tratando la serie Proyecto 1730. Abordo este pensamiento que para mí es muy importante. Desde donde tú estás, equípame con la sabiduría del cielo. Es la declaración que tenemos en el Proyecto 1730. Desde donde tú estás, equípame con la sabiduría del cielo. Y el pensamiento está en el libro de Génesis capítulo 41, versos 15 y 16. Y el rey le dijo: tuve un sueño y nadie puede decirme lo que significa. Pero me han dicho que en cuanto oyes un sueño, sabes el significado. José le respondió: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene, y Él dará a usted la respuesta esperada. En el Proyecto 1730 está el punto de partida, el punto de referencia de partida. José tenía 17 años. Hoy, cuando lo sacan de la cárcel, José tiene 30 años. Lo que significa que habían transcurrido ya un promedio de 13 años. Y esto es muy interesante. Desde donde tú estás, equipa mi vida con la sabiduría del cielo. Los tiempos de Dios siempre son exactos. Ya José ahora está en el palacio, no está preso. La vida le dio un giro de 180 grados. Antes estaba preso, ahora es una figura prominente en el palacio. Los sueños eran considerados de mucha importancia en la cultura egipcia, como en la cultura judía, como en la iglesia. No es el mejor método de Dios, pero eran de mucha importancia. En este caso, el sueño es muy relevante, porque el receptor o quien recibe el sueño es nada más y nada menos que un instrumento especial. Estamos hablando de Faraón, una figura política muy trascendental. Faraón era un hombre de mucha influencia y de mucho poder en sus tiempos. Egipto estaba a la vanguardia, estaba al frente de muchas potencias en ese tiempo.
igual que Babilonia, igual que otras. Estaba a la vanguardia Egipto. Incluso de Egipto todavía hasta nuestros días, las pirámides son objeto de investigación y de análisis. Los tres elementos que Dios utiliza en el sueño para Faraón es algo muy específico: el Nilo, el ganado y los cereales. Son los tres elementos. El sueño se manifiesta en dos eventos diferentes: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, el ganado. 7 espigas llenas y 7 espigas enjutas y vacías. Está hablando de los cereales. Pero tanto las espigas producen ese grano por el agua del Nilo y las vacas suben del Nilo. Así es de que son los tres elementos que tenemos aquí en esta ocasión. Siempre que Dios va a hablar a través de un sueño, vuelvo a repetir, no es el mejor método que Dios utiliza. El mejor método de Dios son las Sagradas Escrituras. Pero siempre que te va a hablar a través de un sueño, te va a hablar con detalles que están en tu entorno, que tú conoces, conforme a tu capacidad, conforme a tu conocimiento, conforme a tu paradigma. Así Dios siempre te va a hablar. No te va a traer algo desconocido. Así es de que en esta ocasión los elementos son con los que está relacionado el político en turno. Me refiero a Faraón: el Nilo, el ganado y los cereales. Es muy importante. El río Nilo era gran parte de las riquezas de Egipto. El desierto era extenso, pero cuando el Nilo se desbordaba, porque venían las lluvias, porque el Nilo tomaba mucha agua, y cuando se desbordaba, todo lo que se desbordaba irrigaba todas las tierras. Pero junto con las tierras, cuando un río trae mucha agua, usted y yo sabemos que trae mucho limo o abono, como se pueda nombrar. Entonces el agua que se regaba y el abono que esparcía hacía que las tierras de Egipto fueran muy productivas. Por eso, abundancia, 7 años de abundancia. Y luego vienen, pues, lo que viene siendo el ganado. Debió haber tenido mucho ganado. Por cierto, fue una de las cosas que José le quitó a los egipcios cuando se vinieron los 7 años de hambre. Y esto es bien interesante. Tenía mucho ganado. Pero no solamente son los cereales, han sido útiles en todo tiempo, el trigo hasta la actualidad. Algún exégeta dice que también cultivaban la avena. Y esto para mí, pues, es muy relevante y muy maravilloso. Ahí tenemos en estos momentos al faraón que tiene un sueño. Tiene Faraón en estos momentos la información del futuro, pero los consejeros que eran técnicos en la interpretación de sueños que tenía, me refiero a los sabios y a los magos, que siempre eran parte de su equipo de trabajo o de su cartera de trabajo. Como en todas partes, pues los políticos en turno le dan la oportunidad que él escoja a quién necesita para cada uno de los puestos. A veces entra el nepotismo y entran otras cosas. Se eligen a los familiares, se eligen a los amigos. Pero en esta ocasión, en su cartera de trabajo, el político en turno tiene a magos y a sabios, que eran los entendidos, que eran los que descifraban algunos misterios y los que le decían lo que venía en el futuro. Y tuvo un sueño: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y las flacas se comían a las gordas y el aspecto no cambiaba, quedaban exactamente igual. 7 espigas llenas y 7 espigas enjutas y vacías. Se devoraban las llenas a las vacías a las llenas y quedaban exactamente igual. Amaneció perturbado y manda a traer a su corte los sabios y los magos, y les cuenta el sueño, y no lo pueden interpretar. Pero hay un muchacho que está preso, un muchacho que está en el corazón de Dios, un muchacho para quien Dios tiene algo especial. Ya no está tan muchacho, tiene 30 años. Y llegó el tiempo de Dios. Para todos los que Dios tiene algo especial, no force los tiempos, porque te vas a descalabrar y te vas a tropezar. Para todos los que Dios tiene un tiempo especial, para los adolescentes y jóvenes de esta iglesia, para tus hijos, para tus nietos, Dios en su tiempo va a cumplir los planes que tiene. Solamente no lo quites de tu radar, no lo quites de tu área. Y lo manda a traer, y él le dice: acepto que le conté el sueño a los magos y a los sabios, no me lo pueden interpretar. La técnica de ellos no funciona. Por cierto que no iba a funcionar, porque, si me permite, pese a la abundancia de los consejeros que había en el palacio, de sabios y de magos, porque el desarrollo de Egipto, pues en ese nivel también era muy próspero, nadie pudo interpretar el sueño del faraón. La razón es porque el contenido del sueño
No depende de una interpretación, de una técnica humana. La revelación del sueño viene de arriba, viene del cielo. Y Dios en estos momentos hace que aquellos sean estériles. José, el hombre de Dios, el que posee la revelación del cielo para la interpretación de los sueños que vienen de parte de Dios. Si usted se fija, no era un presuntuoso, era un hombre humilde, era un hombre sencillo. Porque cuando le dicen, me han dicho que tú en cuanto escuchas un sueño, enseguida tienes el significado. Y me llama la atención la humildad y el aplomo, y que le da el honor a Dios en todo tiempo. Yo no tengo ese poder, pero Dios sí es el que lo tiene. Y Él me lo comparte, y Él me indica, cuéntame el sueño, y le cuenta el sueño. Y cuando le cuenta el sueño, pues esto es muy importante. Lo místico ha existido en todos los tiempos. En todos los tiempos. Me refiero a la parte esa espiritual o esa sobrenatural. En todos los tiempos ha existido. Los políticos de todos los tiempos han acudido a lo místico. Solamente especifico que hay místico o parte espiritual benigna y maligna. Los políticos en turno, no sé por qué, por lo general, en su totalidad, casi todos ellos acuden a lo maligno. Siempre acuden a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas, siempre a los espiritistas. Siempre acuden para que les pronostiquen, para que les hagan conjuros, para lo que usted quiera. Y ahí estaban, cuando dice sabios y adivinos, a eso se refiere esa parte mística. Pues los sabios y los adivinos no pudieron entender el sueño. Las técnicas humanas que ellos usaban para interpretar sueños fueron nulas, estériles, no pudieron, porque el sueño venía de Dios. Y la pregunta aquí que surge es, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O en qué compagina Satanás con Dios o Dios con Satanás? No pudieron. Y es interesante que en cuanto José escucha el sueño, trae una interpretación y puntualiza algunas cosas muy importantes. José patentiza entonces que la revelación del sueño viene de parte del cielo. No tenemos que descartar que las circunstancias, los impulsos externos o internos a veces nos hacen que soñemos cosas que nada tienen que ver, pero este sueño que tiene Faraón viene del cielo, y por eso en este momento manda traer a José para que se lo interprete. Tenemos que entender que Dios le está revelando a Faraón el futuro de 14 años. Faraón ni por la mente tenía lo que iba a suceder en los próximos 14 años. Le está revelando lo que va a suceder: 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y la pregunta es, nada sucede debajo del sol sin que Dios no lo quiera. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Mientras Dios nos tiene aquí en esta vida, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo te ves de aquí a 7 años? De aquí a 14 años. Y te vuelvo a mencionar lo que en aquel tiempo sucedió. El que tiene el control está sentado en el trono. Es Jehová el omnipotente, Jehová el omnisciente. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios es grande, Dios es especial. José escucha el sueño y enseguida se propone darle la interpretación, porque José es un profeta. Así podemos definirlo, un profeta del Antiguo Testamento, porque está entendiendo lo que va a suceder los próximos 7 años, abundancia. Le dijo, el hecho de que el sueño se repita 2 veces quiere decir que viene de Dios y que es inalterable y que se va a cumplir enseguida. Entonces para mí esto es muy importante. Vienen 7 años de abundancia. Las vacas gordas y las espigas vacías son 7 años de abundancia. Porque José, aparte de que había estado preso, era el hombre que estaba en el radar de Dios, bajo la vista de Dios, en el corazón de Dios. Y Dios tenía un plan para él, un plan específico, como se lo ha indicado a algunos de los que están aquí en esta ocasión. Un plan que Dios tiene. Y parece que todas las cosas a veces salen negativas,
Mientras está en el radar de Dios y en los tiempos de Dios, todo se cumple. José es el hombre que Jehová Dios levanta en el momento. El referente de más trascendencia aquí en el sueño es que Dios es el Todopoderoso, el que tiene el control de los mortales y de todos los tiempos. Últimamente a mí me ha pasado un poquito algo raro con la situación que vivimos en el país, con la situación que vivimos con nuestros políticos en turno y con todos los reporteros que escuchamos, unos a favor, otros en contra. Y de repente entro en crisis y entro en molestia, en desesperación. Pero mientras yo preparaba este mensaje, me doy cuenta que Jehová nuestro Dios es el que tiene el control de todos los tiempos y de todas las personas. México está bajo el radar de Dios y México siempre será gobernado y controlado por Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar bien, vamos a estar en bendición y vamos a estar en victoria. Eso es lo que pasa. En aquel tiempo la situación no se venía nada fácil después de 7 años de abundancia, pero Dios tiene el control de todos los tiempos y de todas las personas. Es interesante. Los sueños tienen entonces el mismo significado y es inalterable, y el tiempo viene en su cumplimiento y viene a la voz de Yah. Después de que José le dice: las vacas gordas y las espigas llenas representan 7 años de abundancia, pero las vacas flacas y las espigas vacías y enjutas representan 7 años de hambre. Y enseguida José, después de eso, de que interprete el sueño, de lo que va a pasar con Egipto y con todo el entorno de aquellos pueblos que viene aquel tiempo, por 14 años, José enseguida procede a darle al faraón un plan rector que tenía 3 ejes, como dicen ahora los políticos. Eje número 1, el nombramiento de una autoridad administrativa centralizada, un gobernador. Tal persona debería tener habilidades de liderazgo, conocimiento técnico, capacidad administrativa y experiencia en el área de la mayordomía, y también experiencia en el área organizacional. Y usted me puede decir: pero ¿cómo un preso podía tener todo esto? No nos olvidemos que los días que estuvo en la casa de Potifar era el mayordomo. Y no nos olvidemos que cuando llega a la cárcel, el jefe de los presos lo pone como jefe o como mayordomo. Así es de que tenía la experiencia. Hay cosas que se adquieren en la vida mientras pasan los años, pero hay cosas que vienen del cielo. Si me permite decirlo, nosotros podemos tener experiencia o conocimiento bajo todo lo que leemos, estudiamos o lo que nos enseñan los maestros, pero también el paso de los años nos hacen capaces en muchas áreas y tenemos mucho conocimiento. Pero hay cosas que ni las aprendiste en la escuela, que ni te las dio el tiempo o los años. Hay sabiduría que viene del cielo, y José tenía todo eso. Entonces el primer eje rector le dice: estos 7 años de abundancia y de hambre, tienes que nombrarte una persona centralizada, un gobernador que organice todo. Eje número 2, dividir el país en territorios o en áreas regionales. Aquí se sugiere la demanda del nombramiento de gobernantes locales o territoriales, quienes se encargarían de la ejecución del plan nacional. Ellos serían los responsables de almacenar todo el producto que produjera la tierra para los 7 años de hambre. Tercer eje rector que da José en estos momentos: la adopción de un plan de mayordomía que incluyera la recaudación del 20% del producto en los años de abundancia como un impuesto nacional. ¿Se acuerda la declaración? Te aconsejo que quintes la tierra. Le estoy diciendo: guarda el 20% en los años de abundancia, para que cuando venga la escasez tengas. Aquí hay un consejo muy práctico, hermanos. Nuestra cultura, nosotros los hispanos o los mexicanos, gastamos siempre lo que recibimos y nunca ahorramos. Tal vez ni el 5, tal vez ni el 10, tal vez ni el 20 o tal vez ni el 15. Nunca ahorramos. Gastamos lo que tenemos. La cultura nuestra ha sido influenciada por la anglosajona
Hoy casi todos tenemos carros que debemos, tenemos casas que debemos, y usted me puede decir: pastor, pues es que no hay otra manera de hacerlo. Sí, tiene usted razón, pero la Biblia es muy clara. Dice que cuando nosotros debemos, somos esclavos o cautivos de la persona que nos prestó del banco. Es muy claro. Pero lo más delicado es gastar por adelantado. Lo más delicado es excederse y gastar más de lo que recibimos. Hay que ajustarse. Hay que ajustar el cinturón. Hay que privarse de algunos gustos. Hay que sacrificarse un poco. Mire, hoy estamos mejor que antes. Muchos de los hombres que tenemos aquí en la iglesia antes eran borrachos, otros eran adictos, y en eso tiraban un dineral. Hoy ya no tiene sus vicios. Pero si no nos ponemos listos, vienen otros. Quintea la tierra. Ve tus finanzas. No gastes o no gastemos más de lo que recibimos. Hay que ahorrar. El 20%, 5%, 10%, hay que ahorrar, porque la vida tiene retos, y si vienen los retos, tienes de dónde echar mano. La vida tiene oportunidades, y si no tienes un ahorro, se van las oportunidades, nada más las ves pasar. Hay que ahorrar. Dios nos hizo sabios, nos hizo inteligentes, y el principio está aquí en la palabra del Señor. Los años de abundancia, aparte de todo lo que van a ir guardando en los graneros para que alcancen los 7 años de hambre, porque lo que significa que las vacas gordas no cambian. Cuando se comían las vacas flacas a las gordas, no cambiaban, su aspecto era igualito. Cuando las espigas enjutas y vacías devoraban a las que estaban llenas, y su aspecto era el mismo, lo que significa que con todo lo que se almacene en los 7 años de abundancia, más el 20% de impuestos que se recabe y se junte, apenas va a alcanzar. Y si no se aplica este tercer eje rector en la política de Egipto, van a venir situaciones muy difíciles. Pues Egipto tuvo comida para ellos y para todos los países limítrofes que estaban, por la idea, por la sugerencia, por la propuesta, por un eje rector que dio un hombre que era de Dios. Mire, hermano, usted y yo servimos al mismo Dios. Le vuelvo a decir: no gastemos más de lo que recibimos. No gastemos por adelantado. Apliquemos un plan de ahorro. Apliquemos. Tal vez usted me dice: pastor, es que yo no puedo ahorrar. Yo no puedo ahorrar el 5%. Yo no puedo ahorrar el 10%. Yo no puedo ahorrar el 15%. Yo no puedo ahorrar el 20%. Pero un peso sí. Hace muchos años yo tuve una camioneta roja. ¿Sabe cómo la compré? Se me vino la idea loca a mi mente: proyecto gallina. La gallina de grano en grano, llega el momento que al final de la tarde llena el buche. Yo empecé a ahorrar de $1. Y cuando podía $1, pues llegó el momento que vino mi hermano Tomás y fuimos a comprarla aquí a Odessa. Ahí fuimos a comprar la camioneta roja, ahorrando. Porque se pueden hacer muchas cosas. Hay planes rectores. Ahorita que Dios te ha bendecido y te ha dado, hay que guardar, hay que ahorrar. Sí, hay que sacrificar algunas cosas para tener otras comodidades y para tener otros lujos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Estamos bien, que estamos en bendición. Con esto te digo mucho: México ha cambiado y Dios ha prosperado y ha bendecido a las familias. Recuerdo que cuando llegué en 1984, el templecito, pues donde nos reuníamos era en la Nueva Jerusalén, y que yo recuerde, pues nada más 3 familias tenían carro, había solo 3 carros. No sé si se recuerdan, más o menos por ahí. Los Aragón, el hermano Higuera y los Sotelo. Era más o menos lo que había, no había más carros, más que eso. Hoy no cabemos ni en el templo, ni en el estacionamiento. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero el consejo: no nos gastemos todo. Quintear, ahorrar el 20%, ahorrar tal vez menos, pero ahorrar y guardar. No gastemos más de lo que percibimos. No nos gastemos nuestro dinero por adelantado. Hay que ahorrar. Dios nos ha dado tiempo, Dios nos ha dado capacidad, Dios te ha dado trabajo, Dios te ha bendecido. Hay que ahorrar. Y sobre todo, si usted y yo aprendemos a ser generosos, a apartar nuestras ofrendas como apartamos para la luz, para el agua, para el teléfono, si apartamos,
nuestras ofrendas y apartamos nuestros diezmos, te lo digo por experiencia, yo diezmo. Mi iglesia no es la más grande, pero por muchos años estuve en los primeros lugares, y no es comprensión, solamente para decirte, un hermano aquí de la congregación en cierto momento se acercó y me dijo: pastor, ¿por qué no todos los pastores viven como usted en lo económico? Y le dije: el asunto es que hay que ser fieles con Dios nada más. Apréndelo, vívelo, y vas a ver si Dios es fiel o no es fiel. Hoy muchos se pronuncian en contra de las ofrendas y de los diezmos. El sentido práctico y común a mí me dice, porque dicen: no es bíblico, fue para los judíos, fue para otro tiempo, y te discuten, y ya hicieron su tesis psicológica o su eisegesis psicológica, ya lo hicieron, lo creen a pie y juntillas, porque la Biblia dice que debemos ser generosos con Dios, que no debemos robar a Dios. Y dicen: es que fue para aquellos tiempos, fue para otra cultura, fue para el pueblo judío. Y si esto es vigente cuando lleguemos a la presencia del Señor y no fuimos fieles, y si no fuera vigente, usted y yo lo dimos para el Señor, ¿cuál es el problema? Pero los que no lo hicieron, los que no lo hagan, tendrán un problema. Los que fuimos fieles, si no fuera así, no tendremos nunca ningún problema. Fuimos generosos, seamos generosos, planes rectores con nuestras finanzas, sacrifiquémonos un poquito de ciertos gustos. Fíjese que la psicología dice que nosotros, o las damas, o los hombres que van al mandado, las damas que van al mandado, dice que no vayamos a las tiendas, a Fresh Market, a Walmart, a lo que vamos, a Sam's, que no vayamos cuando tenemos hambre, porque es lógico que vamos a gastar más de lo que se gasta normalmente. Le echamos al carrito y en el momento de pagar, pues si eran 1,000 pesos, vas a pagar 2,000 o 3,000 pesos. Que no sea eso. Los grandes economistas dicen que no compremos por gusto, que compremos solo lo que necesitamos. Hey, hermano, si usted y yo vamos al closet de cada una de las hermanas, a cada uno de los hermanos, nos vamos a asustar de todo lo que tienen las hermanas, y de repente cuando llega el domingo le dice la hermana al hermano: no tengo que ponerme. Está diciendo otra cosa que le gustaría estrenar, pero sale con que no tiene que ponerse. Nada más vaya a los closets de los hermanos y de las hermanas y verá si Dios nos ha bendecido o no nos ha bendecido. Hay que quintear y hay que darle gracias al Señor porque tenemos en abundancia. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Segundo pensamiento: desde donde tú estás, guarda mi corazón de amargura. Y ahí hay un pensamiento de la palabra del Señor muy especial. Desde donde tú estás, guarda mi corazón de amargura. Pero se decían los unos a los otros: seguramente estamos recibiendo nuestro merecido por lo que hicimos con nuestro hermano cuando nos rogaba que le perdonáramos la vida. No le hicimos caso, aunque pudimos ver su miedo. Ahora estamos pagando las consecuencias. Ahí está. Ya es el momento en que José está con sus hermanos. Es decir, sus hermanos están enfrente de José, porque fueron a Egipto por víveres. Si usted me permite en esta ocasión, vuelvo a repetir las declaraciones que le hice. Perdonar, sí, pero todavía no. Perdonar, sí, pero no puedo. Perdonar, jamás. ¿Sabe de qué tiempo estamos hablando aquí? Tenía 17, cuando lo sacan de la cárcel tiene 30, allí hay 13 años. Ya pasaron los 7 años de abundancia, son 20 años. Más 2 de hambre, son 22 años. Fueron por víveres los de Canaán, fueron por víveres a Egipto. Y esto es bien interesante, bien importante. Después de 22 años, otra vez se juntan los hermanos. Por eso, perdonar, sí, pero no puedo. Perdonar, sí,
Pero más adelante, perdonar, sí o jamás. Es la declaración que tenemos aquí en estos momentos. José es ordenado gobernador de Egipto después de que interpreta el sueño. Su popularidad y empoderamiento crecen, forma una nueva familia. Pasan los 7 años de abundancia y ya estamos 2 años después de que pasó todo, de hambre. Si usted me permite, vamos a leer Génesis capítulo 45, el verso 6. Quiero que vea esto. Génesis 45, 6. Ahí está en sus pantallas. Pues ya habían pasado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Así es de que estamos hablando de 22 años después. Se encuentran los hermanos. Permítame decirle que los hermanos de José se deshicieron de José, lo vendieron y pensaron que jamás lo volverían a ver. Pensaron que jamás se lo volverían a encontrar. Pero quiero mencionarle algo que para mí en estos momentos es muy interesante. El temor, la tristeza, la ansiedad, la culpabilidad estaba siempre presente en ellos. El fantasma y la sombra de que habían vendido a su hermano, de que vieron su miedo o vieron su ansiedad. Las palabras que él les decía: no me vendan, por favor. Piensen en mi viejo, piensen en mi papá. No lo hagan. ¿Por qué tienen que hacerlo? Esas palabras a los hermanos 22 años después jamás se las habían olvidado. Los fantasmas del recuerdo, las sombras del pasado, que siempre persiguen la mente de quien cometió una falta, siempre están ahí presentes. Así es de que esto es bien interesante, bien tremendo. Entonces, en el reencuentro de los hermanos de José con su hermano, varias son las reacciones que pueden suscitarse en este encuentro, en este momento de esa naturaleza. Desde el deseo de venganza hasta el deseo de la reconciliación, que termine en lo que siempre ha sido el deseo del cielo. ¿Se imagina cuál fue el lenguaje corporal de los hermanos de José cuando José está enfrente de ellos? Lógicamente no lo conocieron, porque José no se dio a conocer, porque habían pasado, hermanos, 22 años. 22 años en una persona traen cambios. No sé si a ustedes le habrá pasado que conoció a alguien que era de niño y luego de adolescente y dejó de verlo, pero 22 años después lo ve y ya no lo conoce. Hubo cambios. Otros no cambiamos o no cambian nada absolutamente. Se los vuelve a encontrar y son igualitos. Pero en este caso ellos no lo conocen porque son 22 años. Ellos no lo conocen porque se hicieron a la idea que jamás lo volverían a ver. Ellos no lo conocen porque se hicieron a la idea que él estaba muerto, que estaba desaparecido. Son 22 años. No lo conocen porque cuando a José lo fueron a sacar de la cárcel, si usted se acuerda, dice la Biblia que José se afeitó. En usos y costumbres los hebreos siempre andan con barba, siempre andan barbados, siempre andan barbudos. Los egipcios siempre andan bien afeitados. Pero añádale a eso, después de los 22 años, ahora José trae ropas de gala, trae ropas de un gobernador, trae ropas egipcias. Así es de que no lo conocieron. Pero en cuanto lo ven, una serie de emociones pasan por la vida de José. Entre la razón y las emociones, José no alcanza a conciliar mucho. Por eso dice: perdonar sí, pero todavía no. Los ve. Él quiere saber cómo son sus hermanos. Y el detalle más impresionante: en cuanto ellos llegan, usted se recuerda que vienen y se postran. Lo reconocen, porque era usos y costumbres de ir con un grande o con una figura muy prominente. Había que rendirle pleitesía. Postrarse era poner sus rodillas en el piso e inclinar su frente hasta el piso. Se postraron. Y José enseguida, una serie de emociones, se acordó del sueño enseguida. Hacía 22 años que Dios le había revelado eso. Y los ve que se postran. Entonces hay una serie de encrucijadas y de emociones en la vida en estos momentos de José. Si me permite, la estrategia de José
Primero, evitar ser reconocido. Son 22 años. Entonces, no lo reconocen porque José ahora está afeitado. No lo reconocen porque trae un atuendo de un príncipe, de un gobernante egipcio. No lo reconocen. Segundo, los acusa de espías. Ustedes son unos espías. Tenemos que recordar que entre Canaán y Egipto hay solamente una frontera, y que fue muy común que los de Mesopotamia acudieran a Egipto como infiltrados o como espías. Era muy característico, era muy común eso. Hay una frontera entre Canaán y Egipto, y los de Mesopotamia entraron muchas de las ocasiones. Así es de que cuando él les dice, ustedes son espías, los acusa de espías. Su lenguaje corporal, cuando los desconoce, pero aparte los acusa de espías. ¿Cuál fue su lenguaje corporal? Porque ser espía era una falta imperdonable. Y en aquel tiempo se ejecutaba, los llevaban a la pena de muerte, los ejecutaban, los mataban. Así es de que los está acusando de ello. Tercera aplicación de José, les hace un test psicológico. Ustedes son unos espías, les volvió a ratificar. Si usted me lo permite, entonces cuando él no los baja de espías, dice, no, señores, que nosotros somos espías, somos de Caná, de Galilea. Y le sueltan, si usted me permite, toda la información. Ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro no aparece. Si usted me permite, en la estrategia que hace José de aplicarles un test psicológico y no bajarlos de espías, soltaron toda la sopa, le dijeron todo, no guardaron nada. Aquí estamos 10, le dice. Coincidentemente, los que lo habían vendido, él los conoce a todos. Dice, el menor no lo dejó venir nuestro papá, porque pasó algo con otro hermano nuestro, está desaparecido, y el desaparecido está enfrente de ellos. Así es de que imagínese lo que pasa en la mente de José y lo que pasa en el corazón. Llega el momento que José no aguanta y se aparta de ellos y se va a una recámara privada y se suelta llorando. Una serie de emociones, son sus hermanos, pero se le viene a la mente lo que le hicieron, que es muy característico. Usted y yo, cuando alguien nos ha hecho algo malo y que abrió una herida en el corazón, en cuanto lo vemos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Lo que nos hizo el infeliz, ¿verdad? Luego. Entonces, en cuanto los ve, se le viene a la mente que lo vendieron, que antes de venderlo lo empujaron, lo golpearon, le quitaron la túnica, que lo aventaron a una cisterna, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. Luego se le vino todo. Pero luego lo otro, el tiempo del cielo, la revelación que Dios le había dado en el sueño, que 11 estrellas, la luna y el sol se postraban, que 11 manojos se postraban. Se acuerda enseguida cuando los ve postrados. Una serie de emociones carnales y una serie de emociones espirituales que empiezan a trabajar aquí en la razón y que empiezan a trabajar en el corazón, en la conciencia y en la voluntad. Una serie de cosas. No aguantó José y dice que se apartó y les dice, son espías, con permiso. Y va y se encierra en el cuarto y se suelta llorando. La otra estrategia que les aplica, dice, ok, como son espías los voy a encerrar. Y luego les dice, bueno, mejor no los encierro, nada más encierro a uno y los demás se van y llevan los víveres. Pero no pueden verme hasta que no traigan a ese hermano más chico que tienen. Hasta que no lo traigan, no me pueden ver. Tiene todas las cosas bajo su control. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que José está actuando carnalmente? ¿Ustedes creen que las vísceras de José están con odio, con amargura hacia ellos? Perdonar, sí, pero todavía no.
Perdonar sí, pero no puedo. Perdonar jamás. Usted piensa que son sus vísceras. No, está viendo a ver si ya cambiaron sus hermanos, los conocía perfectamente. Y esto es bien interesante. Siempre cuando alguien nos ofende, nosotros estamos esperando que Él tome la iniciativa y venga y nos pida perdón. Nunca pensamos en nosotros tender los puentes. Pero aquí me llama la atención la capacidad, la ética, los valores que tenía José. Es un hombre eminentemente perdonador. Es un hijo de Dios. Sigue siendo el profeta de Dios. Y él toma la iniciativa y tiende los puentes. Y luego viene con ellos y les dice: yo soy su hermano. Si vive mi padre, vayan por mi padre y tráiganselos, porque todavía faltan 5 años de hambre. Y esto es impresionante. Los perdonó, soltó todo. Jamás se puso en la postura de ellos me le hicieron, ellos que tiendan los puentes, ellos que sean los que vengan a pedirme perdón, porque siempre esperamos eso. Y no, la Biblia habla: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve, pídele perdón. Esto es muy importante. Si perdonas, enseñas la calidad de hijo de Dios que eres, la calidad de cristiano, la solvencia que te sustenta como hijo de Dios, la pasión y el amor de Cristo Jesús. Todos en algún momento tenemos que perdonar. Y fíjate, después de la reconciliación, pues lo que procede es el abrazo. Después de que perdóname, es el abrazo. Dice la Biblia que José se abrazó con todos ellos y lloró inconsolablemente, pero no por amargura. Hacía 22 años que trataron de truncar lo que Dios le había revelado. Hacía 22 años que se deshicieron de él, que no querían nada con él. Ellos pensaron que habían truncado los sueños de José, que habían truncado los planes de Dios. Los planes de Dios nadie los puede estorbar. Habrá personas que se atraviesan, nadie los puede detener. Los planes de Dios siempre se van a cumplir en su momento exacto. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Se abrazan, lloran. Él tiende los puentes para perdonar a sus hermanos. Y fue impresionante. Vayan por mi padre, vayan por todo lo que hay en Canaán. Vénganse, porque todavía faltan 5 años de hambre. Vénganse a vivir en Egipto. Y viven en Egipto. El último pensamiento que yo quiero abordar en estos momentos es muy claro, es muy puntual, es muy exacto. Es preciosamente exacto. Desde donde tú estás, ayúdame en el área de la administración. En verdad fue tanto el alimento que todos los egipcios le vendieron. En verdad fue tanta la falta de alimento que todos los egipcios le vendieron sus campos a José, quienes los compró para el rey de Egipto. Así fue como toda la tierra del país llegó a ser propiedad del rey, y todos en Egipto quedaron a su servicio. Todo esto fue obra de José. Resulta que cuando se acaban los víveres, todos los egipcios vienen con José. Los graneros, hermano, los almacenes estaban repletos. Venimos por comida, ya no tenemos. Queremos que nos regales comida. Y José les dice: aquí no se regala nada. Usted sabe que lo regalado no se cuida. Usted sabe que lo regalado se despilfarra. Usted sabe lo que pasa con lo regalado. Tú le regalas algo a alguien y pues ve que tú tienes, y al rato te pide desbordadamente, o cada rato te está pidiendo. ¿Sabe qué hizo José en esta ocasión? Nos acabó la comida, los graneros están llenos, queremos que nos regale. Y José les dice: tienen dinero, cuesta, tienen que pagarlo. Y cuando se les acabó el dinero, bueno, ya se nos acabó el dinero, venimos por víveres, venimos por la comida que necesitamos. Tienen ganado, viene el ganado a cambio de los víveres, porque lo regalado no se valora, se desperdicia, no se aprovecha como se debiera. Y
Cuando se les acaba el ganado, les dice: ya se nos acabó el dinero, se nos acabó el ganado, yo creo que ahora sí nos tienes que regalar la comida. ¿Sabe qué hizo José? Vienen tierras, vienen las tierras. Las tierras a cambio de comida, porque lo regalado nunca se valora. Hermano, consejo siguiente: cuando tú vayas a bendecir a alguien, no le des de más. Dale en una proporción correcta y adecuada, y dile para qué es. Hey, los que reciben algo regalado de dinero o alguna prenda de vestir de alguien, no lo pases más delante la prenda de vestir. Hey, si alguien te regala una cantidad de dinero y te dice: es para esto, úsalo en lo que te lo regalaron. No lo uses en otra cosa, porque la persona que te lo regaló, a él, en su razonamiento y en su corazón, Dios le puso que te lo regale para eso. No lo uses en otra cosa. O sea que si te lo regalan para que le compres ropa a tus hijos, no vayas tú corriendo y a comprarte unos zapatos o los tenis que siempre quisiste. Es para tus hijos, porque Dios se lo puso en el corazón a esa persona, se lo puso en la mente. Y en la cuestión de la mayordomía, eso es. Todos debemos bendecir a alguien, todos debemos regalar algo, pero hay que especificarle para qué es. Y el que recibe algo regalado tiene que usarlo para lo que se lo regalaron. El hermano Raimundo Olmeda nunca perdonó a uno de los pastores que tuvo la Nueva Jerusalén. Nunca lo perdonó y siempre lo recordaba. Me recuerdo que en el sentido que hizo un mal uso. Le regalaron al pastor que estaba en la Nueva Jerusalén en aquel tiempo una cantidad de dinero para que comprara el lugar que estaba enseguida, el de la esquina. ¿Y sabe qué hizo el pastor de aquel tiempo? Le puso piso al templo. La cerámica o el mosaico que tiene el templo todavía en el piso y así en una parte de la pared, fue para que compraran el terreno que estaba enseguida, el de la esquina, donde hubo una tienda donde estaba el profe antes. Y el hermano Olmeda dijo: qué poca visión, qué poca inteligencia, qué imprudente. No se lo regalaron para piso, se lo regalaron para que comprara el terreno que estaba enseguida. Ahorita la Nueva Jerusalén sería de 20 por 20, es de 10 por 20. Entonces para mí esto es elemental y esto es prioritario. ¡Ey! Se nos acabó la comida, venimos a que nos regales. Los graneros están repletos, están llenos. No, señores, aquí no se regala nada, dijo José. Por algo me puso Dios. Es vendido o no hay comida. Y lo empezaron a comprar y se acabaron el dinero. ¡Ey! Se nos acabó el dinero, yo creo que ahora sí es regalado. No, señores, tienen ganado, viene el ganado para acá. Se nos acabó el ganado, yo creo que ahora sí es regaladito, es regalado. No, señores, no es regalado, vienen las tierras para acá. Aunque después yo creo que en la mayordomía se les regresó todo, pero era para que cuidaran. Lo regalado no se cuida, se desperdicia, y entre más te dan, más quieres, y no se aprovecha como debiera. Quiero pedir al grupo de alabanza que vengan a este lugar en estos momentos. 22 años que José no veía a sus hermanos. 22 años que sus hermanos no habían visto a José. Para ellos, José estaba desaparecido. Ellos pensaron que jamás lo volverían a ver. Aunque la sombra de José se levantaba de tiempo en tiempo y los perseguía. Aunque el fantasma de José de tiempo en tiempo los alcanzaba, es decir, su culpabilidad de tiempo en tiempo venía a su mente y venía a su conciencia y los sacudía. Pero se dio el momento, porque en esa vida Dios sigue sentado en el trono y Él tiene el control de todas las cosas. Se viene el hambre y los hermanos de José van a Egipto a comprar víveres y a postrarse para que se cumpliera el sueño que él había tenido hacía 22 años. 22 años después, los hermanos se le postran, le rinden pleitesía. Mi señor, venimos por víveres, somos de Canaán, ustedes son espías, les dijo. Y empieza el test psicológico, donde le saca toda la verdad. No somos espías, tenemos un solo papá, tenemos un hermano más que es el más chico, se quedó en la casa.
y uno está desaparecido, y el desaparecido estaba enfrente de ellos. Era el gobernador de Egipto. Y las declaraciones que tenemos aquí en esta ocasión, vuelvo a retomarlas. Perdonar, sí, pero todavía no. Es probable que en esta congregación haya alguien que todavía no puede perdonar. Pero ¿cuántos años llevas? Perdonar, no puedo. Sí, pero no puedo. El perdón es una decisión que tienes que tomar. Porque la Biblia lo dice, porque el cielo lo dice, que debes perdonar, y que si no perdonas, tampoco Dios te perdona. Y que mientras no perdonas estás perdiendo el tiempo, y que mientras no perdonas el cielo está cerrado para ti. Perdonar es una decisión que tienes que tomar. Porque si se dice perdonar, sí, pero no puedo. No, sí puedes. Es una decisión que tienes que ponértela aquí. Y después del perdón viene el abrazo. Te menciono algo. Tal vez las cosas ya no vuelvan a ser igual, jamás. Jamás vuelvan a ser igual. Pero el resentimiento, la amargura, cuando ves a la persona, la ves y te acuerdas de aquello, pero ya no sientes nada contra él. Ya le dices Dios te bendiga en lugar de decirle infeliz. Sí me explico. Malvado. Dios te bendiga. Te amo en el Señor. Tal vez ya no vuelvan a hacer las cosas igual, porque si había una relación estrecha de amistad, tal vez no se vuelva a recuperar. Pero ya lo ves, ya no hay coraje. Perdonar, sí, pero todavía no, dijo José. Hay que hacerles algún examen a estos a ver si ya cambiaron. Y cuando vio que ya no aguantaba y que cambiaron, hubo la reconciliación. La reconciliación trae salud espiritual y salud física. ¿Gustan cantar el himno que les pedí? Alguien tiene que venir al altar en esta ocasión. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre.